Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Otro de los contaminantes inorgánicos de los que me gustaría que habláramos es del arsénico. Vamos a hablar de aproximadamente los mismos apartados que hemos estado comentando para otros contaminantes inorgánicos, es decir, ver cuáles son sus usos, tanto anteriores como actuales, qué vías de exposición son las que tenemos, su toxicocinética y los efectos de toxicidad aguda y toxicidad crónica. El arsénico aparece con dos diferentes formas, como arsénico 3 o como arsénico 5. Dependiendo de que tenga un estado u otro de ionización, aparecen diferentes compuestos. Igual que os he dicho antes que el cadmio aparece casi siempre asociado a zinc, algo parecido ocurre con el arsénico y el fósforo. Es decir, que el arsénico aparece muchas veces asociado con el fósforo. De todas maneras, hay emisiones de origen no antropogénico bastante relevantes. No antropogénico, es decir, no relacionado con las actividades del hombre. Y son básicamente las actividades volcánicas, los fumarolas, los geysers, es decir, las emisiones de la corteza de la Tierra al exterior. El arsénico, al contrario que el cadmio, el cadmio se conoce, como hemos dicho, desde el siglo XIX, el arsénico se conoce prácticamente desde los orígenes de la humanidad. De hecho, ya en tiempos del Imperio Romano y hasta la Edad Media, los óxidos de arsénico se utilizaron como elemento para suicidarse, pero también para asesinar a gente. Un poco más adelante, allá por el siglo XVIII, se desarrollaron unas ciertas aplicaciones medicinales que hoy en día, bajo la medicina del siglo XXI, obviamente no tienen ningún sentido, pero recuerdo que estábamos hablando del siglo XVIII, como antipirético, antipalúdico, etc. Y también ha sido ampliamente utilizado como plaguicida a lo largo de la historia. ¿Para qué se utiliza actualmente? Bueno, se sigue utilizando como plaguicida, como insecticida, en forma de arseniato de plomo, como herbicida, como arseniato de calcio, de sodio y cobre. También en la conservación de la madera y en las manufacturas del vidrio, las cerámicas, los esmaltes, eso que se conoce como vitrificación de las piezas cerámicas, esa pátina que tiene brillantita, ¿os habéis fijado en las cerámicas buenas? Eso se llama vitrificación y tiene arsénico. Tiene arsénico y tiene plomo, las dos cosas. ¿Cómo podemos exponernos al arsénico? Bueno, como os digo, todavía se utiliza como pesticida, por lo tanto, a través de contaminación en su uso como insecticida, como pesticida, perdón. También durante la extracción y la fundición del oro, del hierro, del plomo y del níquel, se puede liberar arsénico. Lo mismo que se puede lixiviar en determinadas minas. Se emite durante la producción del acero y en la combustión del carbón. Esas son las vías principales.
¿Y cómo nos podemos exponer? Bueno, el arsénico es un problema serio en el agua de bebida y no tiene que ver con ninguna actividad antropogénica. Es decir, el cadmio está en la corteza terrestre, se mueve a través de ella y puede aparecer en las reservas de agua. De hecho, el Real Decreto del 2003 que regula la concentración de arsénico redujo la concentración máxima de arsénico en el agua de bebida a 10 microgramos por litro. En alimentos, sobre todo también, al igual que el cadmio, en organismos marinos, sobre todo en marisco, lo mismo, la misma situación que os decía antes. Y en exposición laboral, bueno, pues relacionado con el uso y la fabricación, el uso y aplicación de los elementos que hemos dicho que contienen este arsénico, como la manufactura de plaguicidas, la aplicación de estos productos agrícolas y en el esmaltado, en la vitrificación de las piezas cerámicas. Como os decía, hay un problema en el agua. Ahí tenéis unos datos que están un poco antiguos, pero realmente no los he cambiado porque es que podríamos cambiar la fecha y probablemente los números variarían poco. Las autoridades tienen que estar monitorizando continuamente cuál es la concentración de cadmio en los pozos de agua de bebida. Como os digo, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de medidas que se hicieron en el 99, cuando se estaba preparando la normativa que entró en vigor en el 2003, que redujo la concentración de calcio. Y fijaros, en la Comunidad de Madrid se hicieron análisis de pozos, de varios pozos, de 353 pozos, y resultó que el 74% tenían menos del 10% de microgramos, 10 microgramos de arsénico por litro, es decir, que cumplía la normativa que se avecinaba, que está bien, pero un 23% tenía entre 10 y 50 microgramos de arsénico por litro. La normativa en el 99 era de 50 microgramos, es decir, que en el 99 todavía cumplía, pero en el 2004 ese 23% de pozos iba a pasar a no ser apto para de los pozos, ese 23% de los pozos analizados iba a pasar a ser no apto para el consumo humano. Y más de un 4% de los pozos tuvieron, un 4% de los pozos tuvieron más de 50 microgramos por litro. La Comunidad de Madrid introdujo en aquel momento medidas correctoras y 6 meses después volvió a hacer las medidas. Consiguió reducir algo la concentración de cadmio, pero no del todo. Se tuvieron que cerrar 3 pozos, 16, 3 directamente, otros 26, 13 se introdujeron medidas correctoras y se pudieron mantener, pero otros 13 no fue suficiente para bajar la concentración por debajo de 10 microgramos por litro y se hubieron de clausurar. Bueno, los números da igual, simplemente esta diapositiva es ilustrativa de lo que quiero transmitiros, de que el cadmio está en el agua de bebida, en el agua y es un problema y hay que monitorizar la exposición al arsénico. Y ese cambio aparece allí, como digo, como consecuencia del movimiento del cadmio en la corteza terrestre y no tiene nada que ver las actividades humanas con ello. ¿Qué toxicocinética tiene el cadmio? Bueno, podemos tener absorción, hablemos de absorción. La absorción por vía oral es alta, con lo cual, como digo, pues eso supone un problema para la ingesta por vía oral en el agua. Por vía dérmica es regular, es alta, y por vía inhalatoria ya depende del tamaño de partícula. Cuando se absorbe, se distribuye a todo el organismo unido a la hemoglobina. Eso hace que pueda atravesar la placenta, llegar al feto, pero puede alcanzar también, se ha detectado acumulación en el hígado, en los pulmones, en el bazo, en el riñón y en el tracto gastrointestinal. Además, se acumula en el pelo y las uñas, lo cual hace que esos tejidos sean también buen sitio para biomonitorizar la exposición a cadmio. En cuanto a la metabolización, bueno, el cadmio sí que tiene una reacción de biomonitorización, es la única, y es una metilación. Recordad que había reacciones de fase 2, una de ellas eran metilaciones. Bueno, pues el arsénico se puede metilar y bimetilar. Solamente la forma 3 sufre estas reacciones.
De manera que en el equilibrio aproximadamente, más o menos la distribución de cadmio es, de las formas de cadmio es esa, entre el 50, algo más del 50, entre el 50 y el 75% está bimetilado y el resto se distribuye entre las formas iónicas no metiladas y las formas monometiladas. ¿Y cómo se puede eliminar? Pues bueno, se puede eliminar a través de la desescamación de la piel, a través del sudor, y el tiempo de vida media es inorgánico, es de aproximadamente 10 horas, mientras que del metilado es de aproximadamente 30 horas. Ahí, en ese caso, la biotransformación actúa al revés que en otros muchos casos, porque normalmente la biotransformación es para reducir el tiempo de vida media y aquí lo que consigue es aumentarla. También induce la síntesis de metalotioneínas, lo cual hace que la mayoría la vía principal de excreción del arsénico sea en orina, ya que en aproximadamente 3 días después de la exposición por esta vía se puede eliminar hasta el 80% de la exposición al cadmio. Decía, induce metalotioneínas, lo mismo que os he dicho hace un momento para el cadmio. Esas proteínas que son inducibles, es decir, que normalmente tienen un nivel bajo, pero que cuando el organismo detecta exposición a metales pesados, incrementa su síntesis. Las metalotioneínas tienen hasta el 30% de sus residuos de aminoácidos con cisteína, que son los grupos diana de toxicidad de los metales pesados. Con lo cual, la aparición de estas proteínas supone un efecto protector frente a el arsénico. Bueno, ¿qué mecanismos de toxicidad tiene el arsénico? Son 2 formas diferentes, hemos dicho la forma 3 y la forma 5, y ambas el efecto que tienen es reducir la síntesis de ATP, aunque con mecanismos ligeramente diferentes. La forma 5 lo que hace es reaccionar con el ácido dihidrolipoico, lo cual inhibe la síntesis de NADH. Mientras que el arsénico 3 compite con el fósforo inorgánico, recordad que he dicho hace un momento que el cadmio y el arsénico van muchas veces asociados, perdón, el fósforo y el arsénico van muchas veces asociados. Bueno, pues el último paso de la síntesis de ATP, si recordáis, era la unión del ADP con el fósforo inorgánico para generar ATP. Bueno, pues si en lugar de fósforo inorgánico aparece arsénico, la ATP sintetasa no sintetiza el ATP. Con lo cual, si compite con el fósforo inorgánico, inhibe la síntesis de ATP. Además, también inhibe la succinato deshidrogenasa, que es una enzima del ciclo de Krebs, y que hace el ciclo de Krebs, sintetiza el NADH. Por lo tanto, es otra vía más de inhibición de la NADH, de reducción de la concentración de NADH. ¿Y para qué hace falta el NADH? Pues, entre otras cosas, para sintetizar ATP. Con lo cual, ahí veis que tanto la forma 3 como la forma 5 lo que hacen es disminuir las reservas energéticas de ATP en las mitocondrias. Bueno, ¿cuál es la toxicidad aguda? Bueno, como os he dicho, el arsénico se conoce desde muy antiguo y se ha utilizado tanto para causar suicidios como para causar asesinatos, así como ejecuciones en tiempos de la Edad Media, los griegos, los romanos. Tras exposición oral, el arsénico lo que hace es causar fiebre, anorexia, arritmia, problemas respiratorios y problemas gastrointestinales que acaban causando la muerte. ¿Y cuál es el efecto de toxicidad crónica? Bueno, tiene efectos sobre el sistema nervioso, sobre el hígado, sobre el desarrollo del feto y además es carcinogénico. El arsénico lo que hace es causar la desmielinización de los axones de las neuronas. ¿Sabéis lo que es la mielina? La mielina es una proteína que recubre los axones para aislarlos del exterior y favorecer
la transmisión del impulso nervioso, que al fin y al cabo es la transmisión de un impulso eléctrico. La mielina sería el equivalente en las neuronas al plástico que recubre el cable de cobre por el que circula la corriente eléctrica. ¿Qué ocurre si se desmielinizan los axones? Pues que el impulso nervioso se transmite con más dificultad. Y eso causa pues, problemas derivados del mal funcionamiento del sistema nervioso, como son cambios sensoriales, parestesias son sensación de hormigueos en las extremidades, debilidad muscular. Todo eso derivado a que los axones no transmiten correctamente el impulso nervioso. El hígado lo que causa es, bueno, cirrosis y reducción de los depósitos de glucógeno y pericia. Y además existen indicios de que es teratogénico, es decir, que afecta al desarrollo embrionario. Está demostrado con animales, en hámster, en ratón, en rata, pero no está del todo demostrado en humanos. No obstante, sí que hay estudios epidemiológicos que sugieren un aumento de abortos espontáneos en zonas cercanas a donde hay industria del esmalte, que, como he dicho hace un momento, implica la utilización de cadmio. No obstante, no solamente utilizan cadmio en esta industria, utilizan más cosas, con lo cual es difícil decir que exactamente esos abortos sean causados por el arsénico. Pero sí que es cierto que con animales, en experimentos de toxicidad a la reproducción, sí que está demostrado. Además es cancerígeno, es decir, por la IARC, existen evidencias suficientes en humanos, según la IARC, y causa cáncer de piel y de pulmón, dependiendo de la vía de exposición. Se conoce desde muy antiguo las propiedades cancerígenas del arsénico, se detectó ya en el siglo XIX. ¿Y cómo es cancerígeno? Bueno, pues porque es genotóxico, es decir, causa rupturas y delecciones en las bases de las cadenas de DNA, causa aberraciones cromosómicas y metilaciones. Y además también causa estrés oxidativo, es decir, también es epigenético, tiene ambos mecanismos de genotoxicidad. Como digo, el tipo de tumor depende de la vía de exposición. Hay un tipo de tumor benigno, si es que podemos llamar a un tumor benigno de alguna manera, que tiene que ver con la exposición oral, mientras que hay un tumor maligno que tiene que ver con la exposición laboral. Exposición laboral es por vía inhalatoria, ese tumor es pulmonar. Pero el tumor benigno está relacionado, como digo, con la exposición oral a través del agua de bebida. Y es que está demostrado, que ahí tenéis las cifras, no para que las aprendáis, pero que sí que está demostrado que la ingesta de hasta aproximadamente 3 años de 0,4 miligramos de arsénico por kilo por día o 0,01 miligramos por kilo por día hasta 15 años causa hiperpigmentación en la piel, hiperkeratosis y un tumor benigno. Por lo tanto, que sea tumor de piel o en los pulmones depende de la ruta de exposición. Ahí hubo un problema en los años 70 del siglo pasado en la ciudad de Bengala, en la India, y es que la incidencia de tumores en la piel, en la población, era disparadísima. Y luego se demostró que estaba relacionada con la altísima concentración de arsénico que había en el agua que ingerían las personas que habitaban en esta ciudad. La bibliografía que he empleado para preparar este tema es la que tenéis en la diapositiva.